Hola queridos juristas, en el vídeo de hoy vamos a descubrir en qué consiste el máster de abogacía. Como ya os adelantaba en el otro vídeo, lo importante es saber qué pasos hay que dar para hacerse abogado, pues uno de los pasos fundamentales es precisamente el máster de abogacía. Bueno, se trata de un máster eminentemente práctico. Siempre nos dicen que lo que más importa dentro de este máster es aprender a ejercer. Y realmente yo creo que sí que se consigue el objetivo porque hay una gran parte de 400 horas de prácticas. Están divididas entre 300 horas de prácticas dentro de un despacho profesional, que se pueden hacer tanto en un despacho grande como en un despacho más pequeño o en una empresa que tenga que ver con asesoría. Y luego, por otro lado, son 100 horas de juicios presenciales en los que hay que ir a cada uno de los juicios. Bueno, había tanto para juzgados civil, penal, menores, también laboral, en los que uno tenía que ir, sentarse y después al salir nos sellaban cada día las horas que habíamos estado presentes dentro de la sala observando los juicios que se estaban dando en aquel momento. En mi opinión, es una de las cosas más positivas que hemos hecho dentro de las prácticas que yo he tenido, porque me han enseñado cómo es el día a día de un abogado realmente y por dentro. Es decir, he visto tanto cómo se trata al abogado por el fiscal, por el juez, cómo hay que hacer un buen alegato, qué cosas no hay que decir, o también esas cosas, como lo llamaríamos los nervios del directo, de cómo algunas personas o testigos actúan delante del juez, sea por los nervios o simplemente porque la situación también es un poco abrumadora. Uno nunca está preparado para estar delante de un juez y un magistrado y demás. Entonces es muy interesante y se descubren muchas cosas sobre la vocación real de la abogacía y sobre cómo hay que comportarse el día de mañana. En mi opinión es muy útil todo eso que se nos ha obligado, aunque 100 horas son muchas horas. Yo realmente tardé 2 meses y medio yendo todos los días al juzgado, a diferentes sedes, también un poco para variar, para darnos cuenta. También es muy importante esa experiencia de ir a juicios porque te permite ver cómo se desarrolla cada uno de los procedimientos, porque no es lo mismo un procedimiento civil en el que la prueba se presenta en cierto momento, como es un procedimiento penal en el que todo el mundo ya ha habido unas diligencias previas, o en un procedimiento laboral en el que la prueba se trae en el acto del juicio. Pues todas esas diferencias que una vez estudiadas en el papel, bueno, la hemos visto, pero no realmente cómo es en la vida real, pues una vez que ya hayamos ido al juicio, es imposible que se nos olvide y es muy bueno y muy gratificante, porque además también te permite darte cuenta si realmente te gusta o no cualquiera de esos diferentes órdenes jurisdiccionales para después el día de mañana desarrollar tu propia práctica. Por otro lado, otro dato importante que se hacía en mi máster eran los juicios simulados. En esos juicios contábamos con auténticos jueces, magistrados y letrados de Administración de Justicia que presidían los actos y nos permitían enfrentarnos en un juicio con compañeros, pero con ellos realmente de árbitros, ¿no? de jueces, que nos permitía ver realmente cómo es nuestra postura, qué es exactamente lo que hay que decir en cada momento, porque uno siempre se lee los artículos y dice, bueno, pues en primer lugar hay que presentarse, después hay que ratificarse en la demanda, en la contestación, en caso civil, después hay que proponer la prueba. Pues todo eso es lo que se está viendo realmente a través de ese máster de abogacía en los juicios simulados. Yo entiendo que hay muchas personas que están estudiando Derecho a distancia y seguramente también haya muchos mecanismos que les permitan también obtener esa información y formarse, pero mi recomendación personal es hacerlo en persona porque así te permite, como ya había adelantado en otro vídeo sobre ponerse en la situación, ¿no? Digamos, sobre el vídeo de controlar los nervios, que os dejo aquí, que permite a una persona sentirse mejor y prepararse mejor habiendo ya estado en esa situación, habiendo ya estado en una parecida, y por eso nos permite ya no tener ese miedo, esa incertidumbre que normalmente nos frena y nos bloquea, sino que como ya conocemos la situación se nos dará mucho mejor ese primer, segundo, tercer juicio una vez que ya hayamos empezado a ejercer. En mi opinión, un dato muy importante han sido también las prácticas dentro del despacho. Han sido 300 horas, en mi caso también he trabajado un poquito más dentro de ese despacho y la verdad es que me ha gustado mucho y ha sido muy gratificante para mí porque me ha permitido ver cómo es la abogacía en persona. Es decir,
Todos llegamos al despacho de abogados el primer día llevando nuestro equipaje, ¿no? Por decirlo así, nuestra maletita, nuestro ordenador, pensando cómo será eso, porque llevamos mucho tiempo estudiando y tenemos aún la duda de si realmente nos va a gustar o no, porque nunca lo hemos practicado. Entonces, una vez llegado a ese despacho, es cuando, si tenemos suerte, en mi caso yo tuve suerte y la mayoría de mis compañeros también, se nos da esa oportunidad de tomar de primera mano el pulso de cómo es atender a una persona, cómo es escuchar que te cuente realmente qué le ha ocurrido, cómo ha ocurrido, y entonces sacar de ahí los detalles que necesitas para una defensa jurídica que valga la pena. Es decir, por ejemplo, muchas veces ocurre que cuando hablamos con una persona, normalmente en nuestra vida de la calle, pues simplemente una persona puede decir muchos detalles que no son importantes y demás. Cuando estamos en un despacho de abogados y lo que intentamos es articular una defensa, hay que prestar mucha atención a todos los detalles y además hacer preguntas que nos lleven justo a lo que necesitamos para un juicio. Por ejemplo, si nos están contando un asunto que tiene que ver con unas lesiones en derecho penal, pues es muy importante preguntar si era de día o era de noche, si la persona llevaba disfraz o estaba con la cara cubierta o no. Todo ese tipo de detalles que después se pueden convertir en agravantes o en atenuantes son importantes saberlos de antemano. Así que eso es una cosa que aprendemos con la práctica una vez que ya hayamos empezado a trabajar en un despacho. Es muy importante también tener un tutor experto que nos pueda enseñar, que nos pueda acompañar, en el que también podamos asistir cuando está atendiendo a una persona, simplemente sentarnos y observar para más adelante poder hacerlo por nuestra cuenta. Os digo que realmente es una de las cosas que más os va a ayudar a ejercer y a perder el miedo a trabajar, es realmente hacer las prácticas y hacer los juicios simulados. Así que el punto más positivo del máster, en mi opinión, es precisamente esa parte práctica que te prepara para el mundo laboral de la abogacía y que te da esa confianza que necesitas para que el día de mañana, después de colegiarte, puedas ir a trabajar a cualquier sitio o montar tu propio despacho o hacer un despacho con compañeros y ya no sentir que estás cogiendo algo por primera vez, sino que saber que ya lo puedes hacer porque ya lo habías hecho y te había salido muy bien. Por último, en cuanto a la parte teórica, el máster de abogacía lo que intenta es prepararnos para ese examen de acceso a la abogacía. Se nos da tanto el Estatuto General de la Abogacía como el Código Deontológico, Derecho Civil, Derecho Mercantil, algunas pinceladas también del Derecho Administrativo, es decir, se nos prepara tanto para la parte general como para la parte específica. Y eso es lo que también nos ayuda un poco, nos complementa ese estudio que tenemos que hacer por nuestra cuenta para preparar un buen examen de acceso y que tengamos ese aprobado que necesitamos para poder colegiarnos y ejercer. Espero que os haya gustado este vídeo de cómo es el máster, no me he extendido mucho porque quería que fuera fácil de ver. Y si os interesa un poco más sobre el derecho, sobre cómo ser un buen abogado y cómo ser un buen estudiante, no olvidéis suscribiros a mi canal y darle a like a este vídeo. Os espero, soy Elena de Audacia Abogados.